Importante que nos dé la información para tomar los resguardos uno como vecino, ¿no? Exactamente, porque Luis Maureira, el hombre que usted ve en imágenes de 52 años, llevaba 20 años preso, condenado con 5 condenas, cada una de ellas de 15 años, es decir, más de 70 años debería haber estado en la cárcel. El año 2016 fue indultado junto a otros 800 presos. Y esa fue, con la libertad condicional, el momento en que este sujeto habría aprovechado para atacar nuevamente sexualmente a muchas mujeres. ¿Dónde? En ese lugar que estamos viendo en pantalla dividida, el sector de Sausalito de Viña del Mar. Imágenes que nos muestran el lugar, un parque precioso con un estero hermoso donde las parejas iban a disfrutar tomados de la mano. Él estaba acechado entre medio de los arbustos. Gino Costa miraba, elegía a su víctima que iba de la mano con su pareja, intimidaba a los hombres, los amarraba y agredía a las mujeres. Esta es la historia del psicópata de Sausalito que fue detenido ya nuevamente por la policía. Recuperó su libertad en 2016 junto a otros 800 reclusos en la región de Valparaíso. Sin embargo, a su haber tenía una condena de 20 años por delitos sexuales. Estuvo menos de 3 años libre y nuevamente cometió este tipo de delitos. Esta fue la captura del psicópata de Sausalito. Un escabroso relato que tuvo como protagonista a este hombre de 52 años fue el que se conoció en su audiencia de formalización. El mismo que fue detenido en la población Vergara de Viña del Mar, luego de ser sindicado por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones como el autor de 2 delitos de violación, 2 de abuso sexual y 1 de elaboración de material pornográfico. Luego de 4 décadas, la laguna de Sausalito de Viña del Mar volvió a convertirse en escenario de delitos de connotación sexual, como lo sucedido con los uniformados y recordados psicópatas de Viña, pero esta vez por un expresidiario. Con los reconocimientos efectuados por algunas víctimas, la evidencia incautada hoy día al día de la detención, que dan cuenta que esta persona sería el autor de los delitos formalizados. Luis Maureira fue condenado en 1999 por los delitos de robo con intimidación y violación. Fueron 5 los delitos que se le imputaron. En 2016 optó al beneficio de la libertad condicional y le fue concedido, justamente cuando otros 800 reos fueron liberados en la región de Valparaíso. Este sujeto tuvo unos meses de inactividad que permitieron que los funcionarios de esta brigada lograran reunir algunos medios de prueba, tales como retratos descriptivos, declaraciones de la víctima, algunos reconocimientos fotográficos que se hicieron, lo que lograron determinar cuando reapareció nuevamente este año, a fines del mes de mayo, que volvió a atacar nuevamente en el mismo sector, permitieron que nosotros ya contáramos con un elemento clave que fue determinar de forma precisa el modo operandi que él tenía. Fue entre 2018 y 2019 que la Brigada de Delitos Sexuales investigó varias denuncias que daban cuenta de hechos de connotación sexual ocurridos en inmediaciones de la laguna Sausalito. Todo se inicia cuando Luis Maureira habría llegado a 3 puntos distintos de la laguna Sausalito para así acechar parejas que románticamente se estacionaban en el lugar. Se habría hecho pasar por guardias del recinto y así habría amedrentado a estas parejas. Según la investigación, en un acto voyerista, buscaba este tipo de situaciones para así espiar a las personas, las buscaba, las miraba y luego las abordaba. Son 2 delitos de violación, 2 delitos de abuso sexual y 1 de elaboración de material pornográfico. A los hombres, el psicópata de Sausalito los amarraba con los cordones de sus zapatos y luego atacaba a las mujeres. El hombre que cumplió con 20 años de cárcel, a pesar de recibir 5 condenas de 15 años cada una, tras cometer 2 presuntas violaciones y otra serie de delitos que se le imputan, cayó hace unos días. En base a la línea investigativa, el domingo 30 de junio, Maureira fue detenido y en su poder se encontraron elementos que coinciden con los relatos de las víctimas en torno a las vestimentas y armamentos utilizados por el imputado. Quizá la investigación se pudo conducir hacia mi representado porque mi representado efectivamente tenía una condena por delitos similares, en un lugar similar de hecho,
Entonces pensamos que puede haber ahí un prejuicio investigativo contra mi representado. Pese a estos argumentos, el tribunal desestimó lo presentado por la defensa y este prejuicio por la condena anterior del acusado. En uno de los relatos revelados por Fiscalía, el hombre se hacía pasar por guardia de la Laguna Sausalito y aducía que se trataba de un recinto privado, según el testimonio conocido. El hombre habría intimidado a la pareja y obligado a que se trasladen a una cabaña. Luego de esto, habría hecho que ella amarrara a su pololo para luego grabar supuestos actos sexuales. La crudeza de este relato, sumado al de otra presunta víctima, permitió establecer cuál era el modo de operar del psicópata de Sausalito. Maureira operaba en el mismo sector en que hace 4 décadas dos uniformados sembraron el terror en la ciudad Jardín. Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, 2 carabineros que fueron autores de 10 asesinatos y 4 violaciones en Viña del Mar, en uno de los hechos más recordados de la historia policial chilena. En ese segundo homicidio, ya como que el diario donde yo trabajaba empieza a elaborar la teoría o la tesis de que podía tratarse de un psicópata que estaba actuando en lugares parejeros, digamos, donde iban las parejas a estar en la intimidad. Justamente en la Laguna Sausalito, el 12 de noviembre de 1980, un médico junto a su novia, una enfermera, buscaban pasar un momento de intimidad en el sector, cuando el automóvil en el que estaba la pareja fue abordado por los 2 psicópatas. El médico fue sacado del auto y ultimado de 2 disparos en el tórax, mientras que su acompañante fue violentada sexualmente por Sagredo y Top Collins. Alfredo me dijo que no bajara porque no eran policías. Entonces el hombre metió la mano por la ventanilla que le había bajado un poco el vidrio y empezó a golpearlo. Lo golpeaba desaforadamente en la cabeza, en la cara, donde llegara, y después de eso le disparó. Sagredo y Top Collins fueron entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982 y fueron declarados culpables y condenados a la pena de muerte. Se les negó el indulto presidencial y fueron ejecutados por los 10 asesinatos y 4 violaciones cometidas. A fulano tal, yo le pegué 2 balazos, después violé a fulano tal. Esta me reconoció, le di 2 disparos, me dijo, tú eres Paco, la tenía que matar. Así fue, hilvanándose la conversación. Todo lo escalofriante que para nosotros resulta, para él era un relato de hechos solamente. ¿Y cuál era la motivación? Básicamente yo atribuyo 2 cosas. Una, voyerismo. Y otra, el afán de robar. Lisa y llanamente. Ahora es el psicópata de Sausalito el que vuelve a actuar en este lugar de la ciudad Jardín. Luis Maureira quedó en prisión preventiva por los próximos 90 días. Así, nuevamente perdió su libertad, tal como lo había hecho hace 20 años. Operaba intimidando a estas parejas con desatornilladores, armas de fuego, armas cortantes. Acechaba en los arbustos entre medio de los árboles de este parque que existen en el Sausalito, en Viña del Mar, donde lo más increíble de todo es que siempre la pareja de la víctima estaba mirando y enfrente cuando él cometía estas brutalidades contra las mujeres que agredía sexualmente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién se puede hacer responsable luego de que en el 2016 alguien firma un papel y le otorga la libertad a una persona condenada por más de 70 años, 5 condenas, cada una 15 años, y finalmente deciden indultarlo? Yo le quiero pasar la pelota a usted, don Iván Núñez, pero antes quiero mostrarle los elementos que él utilizaba justamente para intimidar a sus víctimas. Y aquí están las linternas, porque él actuaba y operaba de la tarde hacia la noche. Y es muy oscuro el lugar. Es muy oscuro. Bueno, tú conoces muy bien Sausalito porque eres de la zona. Los cuchillos, los desatornilladores, porque finalmente es un arma que puede ser utilizada para agredirte, armas de fuego, que tú obviamente no puedes tener resistencia frente a una amenaza así, y además parte de los teléfonos celulares de algunas de sus víctimas. Y lo más increíble, Iván Núñez, es que él lo hacía siempre buscando a parejas. Aparentemente él gustaba y disfrutaba que el hombre mirara cómo él agredía a su víctima. Hay naturalmente un componente de sadismo adicional. Ahora, es muy polémico esto porque lo que ocurre es que
cada cierto tiempo la Corte de Apelaciones respectivas van revisando las cautelares y las solicitudes de libertad condicional y el cambio de las medidas que tienen estos reclusos. Por ejemplo, en este caso, un sujeto que tenía 5 condenas por 15 años, que alcanza a cumplir solo una, el 2016 sale libre y pierde la libertad después de haber atacado en múltiples ocasiones. Entonces, si bien es una facultad que tienen los jueces, a la luz de los resultados de un tipo que tiene alto nivel de reincidencia y escasa posibilidad de reinsertarse, uno también se preguntaría cuál es el criterio, porque evidentemente cuando tú dices, lo condenaron a 20 años, uno sabe que el tipo cumple la mitad de la pena y ya tiene el beneficio de pedir el cambio de su régimen. ¿Un tipo de delito también? Por eso te digo, entonces, cuando hay tipos que son de este nivel de agresividad, porque él ya había tenido 5 condenas por 15 años cada una. Delitos similares. Similares características, modus operandi parecido. Entonces uno no puede solamente aplicar una ecuación. No. Uno entiende que los tribunales están cargados de pega, que las cárceles están saturadas, pero no es lo mismo un sujeto que roba celulares que un tipo que viola, un tipo que ataca sexualmente y que tiene este nivel de comportamiento. O sea, no basta con que el sujeto cumpla la mitad de la condena para que tenga la facultad de pedir cumplir el resto de la pena en libertad. A mí me parece que allí, y por eso cada vez que hemos hecho este tema y que sale esta noticia, que salen 100 reos, que salen 200 reos porque se revisaron las cautelares, ese delito. es que espérate, yo creo que hay delitos que son súper complejos de cambiar el régimen penitenciario. Por ejemplo, un pedófilo, y no puede revisarlo. una persona que ataca a menores, un homicida reincidente, yo creo que son delitos que deberían tener una mirada distinta. Está casi comprobado que efectivamente son los delitos que menos posibilidades tienen de reinsertarse. Hay mucha gente que dice que efectivamente un violador no tiene ninguna manera de reinsertarse a la sociedad porque tarde o temprano va a volver a hacerlo. Entonces, como ¿con qué criterio realmente se toma esa decisión? ¿Qué le dices tú a las víctimas, Chiqui, respecto a la firma de ese documento y quién se hace responsable? Porque él fue condenado a más de 70 años si sacamos el cálculo. Son 75 años de cárcel. Pero él atacó desde el 2016, que quedó en libertad. Hay muchas víctimas. Hay más víctimas. Él fue formalizado, pero se están investigando nuevas denuncias de mujeres atacadas en ese lugar. O sea, estamos hablando de un tipo que de rehabilitación no hay nada. ¿Y quién se responsabiliza de eso? La persona el Poder Judicial, que hizo ese indulto. Lo que pasa es que, a ver, no sé si indulto la palabra. Sí, fueron indultados. Sí. O sea, en realidad es una conmutación de la pena. Como un perdonazo. Es una conmutación de la pena. Y no es un caso. En ese lugar fueron 800. 800 sí, fueron se revisan. Y lo que pasa es que muchas veces, claro, estos tipos se la saben por libro. Entonces entran a la cárcel y comienzan los procesos de rehabilitación. Lo primero que hacen es meterse a todos los talleres habidos y por haber. Blancas palomas. Y se transforman y bueno, hay gente que logra hacer el camino de la rehabilitación, pero insisto, un delincuente de este nivel de peligrosidad, que había atacado serialmente, porque este es un violador serial y que después sigue haciéndolo, que sabe muy bien, por ejemplo, que tiene que andar con destornilladores, sino con un arma blanca, un cuchillo, porque si lo llega a pillar un carabinero, él es un maestro que anda con una herramienta. Bueno, de hecho estaba vestido de guardia. Por supuesto, entonces eso no es un arma cuando en la práctica sí lo es. Entonces a mí me parece que solamente el cumplir la mitad de la pena y haber hecho algunos cursos o talleres no lo faculta para ser objeto de esta conmutación de pena. A mí me parece que ahí hay un error y finalmente cuando se indulta de manera tan masiva termina siendo más bien ecuaciones que son mirar errores tan graves. que lo que debería hacer el Poder Judicial ahí es mirar caso a caso, yo insisto. No meter todo en una suerte de ecuación, cumplió la mitad de la pena, hizo los talleres, el informe de gendarmería dice que está rehabilitado, ok, para afuera. Ya, pero debieran a uno como víctima darle por último la posibilidad de decir por qué creo que no debiera quedar. Estoy de acuerdo con Iván, pero llamarlo error no. Aquí de repente llamamos error a tantas cosas y es como una negligencia. Sí, tremenda. Claro, negligencia. Tremenda. Y como dice la Chiqui, no hay nadie que se haga responsable. Entonces, ¿quién responde al final frente a las víctimas del año 2016 hasta ahora? Es bien difícil que a nadie le haya saltado algo, porque es un tipo que, imagínense, volvió al mismo lugar donde cometió los otros crímenes. O sea, los otros delitos. Él llegó al mismo Sausalito y de la misma forma. De la misma forma. Sí. Muchas gracias, Cristian, por traernos este informe importante. Un abrazo a las familias con lo vulnerable que se sienten en este minuto con esa noticia. Vamos